Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bueno, damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Vamos a conversar con el abogado constitucionalista Aldrin Gómez sobre, la nueva propuesta que hace el presidente Noboa. De concretarse la intención del presidente Noboa de convocar una asamblea constituyente que redacte una nueva constitución. Hay quienes dicen ya no podría ser de plenos poderes como fue la de Montecristi, que fue impulsada por el correísmo y de la cual surgió la actual Carta Magna. ¿Qué podríamos esperar y a qué escenarios nos enfrentamos con esta decisión que hace el presidente? Todavía habrá que esperar que mande, la iniciativa a la Corte Constitucional, pero lo que escribe el presidente es lo siguiente. En una carta que publicó en sus redes sociales dice: ustedes votaron por el cambio, un cambio que no puede consolidarse mientras las reglas actuales nos impidan luchar de frente contra el crimen organizado y contra las estructuras políticas que lo protegen y lo favorecen una y otra vez. Presentamos preguntas claras para que el pueblo se pronuncie. Estas fueron negadas a base de puro activismo político, sabiendo que el pueblo aceptaría esos cambios que los mismos de siempre quieren bloquear. Así escribe el presidente en sus redes, hostigando nuevamente a la Corte. En los últimos meses, como recordemos, han negado varias de sus propuestas de enmiendas constitucionales también está esta pugna debido a todas estas leyes que aprobó la Asamblea y que ahora están en análisis en la Corte Constitucional por demandas de inconstitucional. Frente a este escenario, agregó: no hay espacio para la excusa, solo para la acción, al plantear una pregunta esencial para la próxima consulta y convocar a una asamblea constituyente. ¿Qué podría hacerse si es que la gente dice sí a una asamblea constituyente? ¿Tendría que necesariamente redactarse una nueva Carta Magna? ¿Qué podríamos esperar? ¿Qué escenarios se contemplan en una situación como esta? Bienvenida al doctor Aldrin Gómez, abogado constitucionalista. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Verónica. Siempre un placer estar con usted y con su distinguida audiencia. Bueno, ¿a qué escenarios nos enfrentamos con esto si es que se decide hacer la pregunta y los ciudadanos decirle sí a una constituyente? A ver, usted está planteando el escenario, creo yo, un escenario bastante complejo de llegar, ¿no? Yo creo que el presidente de la República y su equipo jurídico deben tener muy claro que pasar el tamiz de la Corte para una asamblea constituyente es algo muy complejo. Recordarán ustedes que existen ya 12 prácticamente propuestas de asamblea constituyente ciudadanas, iniciativas ciudadanas que han sido negadas por la Corte por diversas razones, ¿no? En ese contexto, ¿qué es lo que tiene que hacer primero el presidente de la República? Tiene que enviar una justificación de por qué el camino que ha decidido es la Asamblea Constituyente y por qué esos cambios no pueden ser realizados vía enmienda constitucional o a través de una reforma parcial. Por ejemplo, el presidente de la República, y espero no lo haga, no podrá decir que necesita una Asamblea Constituyente para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, porque la Corte ya le ha dicho que para aquello es suficiente una reforma parcial, ¿no es Ujú. cierto? Entonces, En todo caso, podría hacerlo si es que se diera el escenario de una constituyente. claro, podría hacerlo, pero, o sea, ya Solo cuando para la eso, para Corte, que claro, o sea, exista solo tanto para eso recurso. no, Claro, ya cuando la Corte le emite el dictamen puede hacer lo que de sea. acuerdo. Y mire, yo creo que aquí recordará la gente que cuando Rafael Correa llamó a a la Constituyente de 2008, hubo una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional le dijo a la Constituyente que lo único que podía hacer es una constitución. Y eso fue lo último que hizo la Constitución, la Constituyente. Es decir, el tribunal le dijo que no puede ejercer plenos poderes constituyentes y sin embargo, eso Lo un hizo. poco nada importó. Recordará usted que se empezaron a emitir estos mandatos constituyentes, nombrando autoridades, removiendo funcionarios, terminando contratos. Entonces, mire, yo creo que sí la gente debe tener en claro de que si se da paso a una asamblea constituyente, esa va a ser de plenos poderes, quiera la Pese a que gente o dice no. que pese a que la Corte Constitucional dice que no se Pese a puede. que la Corte Constitucional diga que no. Cuando usted tiene el dictamen favorable de la Corte, mire, el único control que podría tener una eventual nueva constitución es un control de forma.
Así lo dice la Ley Orgánica de Ujú. Garantías. Y ese control de forma se fundamenta en la violación del estatuto que debe remitir también el presidente. Esa es la única razón para poder demandar la inconstitucionalidad. De ahí, el rato que se decida no hacer una constitución o solo no hacer una constitución, ¿quién va a controlar aquello? O sea, eso no, eso puede quedar en el papel, ¿no es cierto? Pero al final del día, una constituyente va a ejercer poderes, plenos poderes constituyentes. Entonces, eso la gente debe tenerlo muy en ¿Y claro. eso qué implicaría, doctor Gómez? A ver, mire, de modo general, siempre el poder constituyente tiene ciertos límites, límites que vienen dados sobre todo por los principios generales del derecho, por normas de jus cogens, es decir, por ejemplo, no se podría afectar a los derechos humanos, a ciertos derechos humanos. No podrías imponer, me invento yo, penas crueles, degradantes, ¿no es cierto? Porque tienes Por ejemplo, pena eh, de muerte. verá, eso es un tema muy discutible, ¿no? Porque Ujú. claro, usted tiene que existen países que regulan, que tienen la pena de muerte y el día de mañana, ¿quién le va a decir a usted que no se puede implementar la pena de muerte si es que la ciudadanía lo aprueba? Claro. Entonces, claro, usted en principio tendría un límite formal, pero un límite material podríamos discutirlo, como por ejemplo sucede con la cadena perpetua. ¿No es cierto? La cadena perpetua en Ecuador no está prohibida por la Constitución, Ujú. ¿no es cierto? Entonces, es cuestión de, naturalmente, solo tener una mayoría parlamentaria que implemente, por ejemplo, una reforma en el COIP. Entonces, mire, yo creo que para llegar a este punto, el presidente de la República, como le digo, no puede decirnos de modo genérico lo que ha dicho, por ejemplo, en el comunicado, que necesitamos un cambio de sistema, que las reglas actuales no le permiten combatir a la criminalidad. No. Si el presidente va a ir con ese tipo de señalamientos a la Corte Constitucional, ya puede esperar qué es lo que va a pasar. La Corte le va a decir que no. Entonces, mire, yo personalmente no estoy de acuerdo con una constituyente. Yo creo que no es del momento. Yo creo que hay cosas que tienen que solucionarse más rápido, que basta una enmienda, una reforma parcial. Hay cambios que se deben hacer en la Constitución en materia de justicia, en materia económica, en el tema de la Fiscalía General del Estado, Banco Central del Ecuador, pero yo creo que son cambios puntuales. Una asamblea constituyente demora mucho. Estamos hablando que en el Hablemos de esos caso. pasos que se requieren para tener una asamblea constituyente. ¿Cuántos años podrían pasar y hay algunos pasos para que se dé? Exacto. Mire, para que pase primero el tamiz de la corte, usted tiene tres momentos, ¿no es cierto? Donde se va a revisar la justificación, se van a revisar los considerandos y la pregunta y se va a revisar el estatuto. En el caso de que tú pases de aquello, que es bastante complejo, como le digo, se tendrá que notificar al Consejo Nacional Electoral, ¿no es cierto? El que tendrá 15 días para convocar a la consulta y esa consulta tiene que realizarse dentro de los 60 días. ¿Para qué es esta primera consulta? Para ver si la gente quiere o no quiere ir a una asamblea constituyente. Claro. Primer tema. Estamos hablando mínimo de unos 4 meses, ¿no es cierto? Luego de eso, si la gente dice sí, vienen las elecciones de los asambleístas constituyentes, otros 4 meses. Y allí se podría pensar que pueden ser asambleístas constituyentes que uno elija por votación popular. Se podría hacer un sistema bueno, democrático de votación que no implique ir a las urnas desde los ciudadanos. ¿Cómo se plantea esto? Mire, la Corte Constitucional ha dado ciertas ideas o ciertas luces de que los nuevos constituyentes tendrían que ser elegidos de forma democrática, ¿no? A través de las urnas, en contraposición, creo yo, de esta propuesta que hizo, recordará usted, el exministro de la Gasca, de esta representación funcional, Claro, ¿no? De que crea una prácticamente. junta de notables o algo Exacto, de así, crear ¿no? una junta de notables. Eso, en mi criterio, es abiertamente antidemocrático, yo creo que aquello no podría darse. Pero, como le digo, la Corte ya nos ha dicho que tiene que ser un mecanismo democrático de elección de asambleístas. Entonces ahí son 4 meses más, hasta que se elabore la nueva constitución, que yo creo que la gente no dimensiona que es algo que toma mucho tiempo. Yo digo mínimo unos 8 meses, cuando no un año, ¿no? En elaborar la constitución. Entonces, ahí nomás y usted ya tiene más de año y medio. Claro. Y luego esa constitución tiene que ser sometida a referéndum ratificatorio por parte de la ciudadanía. Estamos hablando de un año y medio, un año, 8 meses, 2 años. Entonces, yo creo que la solución
las soluciones que necesita el país a los problemas principales que hoy en día son, primero, la seguridad, ¿no es cierto? Segundo, el tema económico, es un tema apremiante hoy en día, Claro. no puede esperar 2 años. O sea, son cosas que necesitan ser solucionadas ahora. Por ejemplo, el mismo gobierno ha demostrado que con leyes suspendidas en la Corte Constitucional ha logrado dar golpes que no pueden dejar de reconocerse al crimen organizado. Este golpe a los comandos de la frontera, la extradición de Fito, captura de objetivos de alto y mediano valor. Entonces, yo creo que la policía y las Fuerzas Armadas han realizado una actividad estupenda con leyes suspendidas, ¿no? Entonces, no es tan cierto eso, creo yo, de que no se puede combatir al crimen organizado, de que no se pueden solucionar los problemas y de que la única solución básicamente es la constituyente. Yo creo que sí tenemos que ser más pragmáticos para poder solucionar los problemas que hoy en día nos aquejan. Ahora hablamos con Esteban Torres, asambleísta de ADN, hace un momento y él decía que, bueno, estaría de acuerdo con una constituyente, pero no para redactar una nueva Carta Magna. ¿Eso es posible? ¿Está simplemente tener una constituyente para hacer algunos cambios de manera más expedita que estar enmendando o haciendo otro tipo de procesos? Es que, mire, a ver, si uno va con ese tipo de ideas a la corte le va a decir, usted puede hacer eso, pero no necesita una constituyente. Si usted quiere hacer ciertos cambios puntuales, tiene la enmienda constitucional, tiene la reforma parcial, para que una asamblea constituyente que toma tiempo, o sea, por más que usted me diga que a través de asamblea constituyente lo único que va a hacer son pequeños cambios, los plazos no se van a acortar. O sea, Claro. tienes que ir, tienes que llamar a consulta para ver si la gente quiere constituyente, a Luego elegir elegir a los asambleístas, asambleístas el constituyentes. referéndum ratificatorio, o Ujú. sea, todo eso se tiene que pasar. Entonces, ¿para qué vas a gastarte tiempo, dinero que el país no tiene si lo único que quieres hacer son reformas puntuales? Para eso están los otros tipos de mecanismos. Claro, reformas y enmiendas. Ahora, ¿qué pasa con las preguntas que están ya planteadas sobre la mesa que tiene que analizar la Corte Constitucional y que, bueno, algunas les ha dicho que no, otras le ha hecho cambiar y, bueno, ¿cuál es su criterio sobre ese paquete de preguntas que ha enviado el Ejecutivo? Mire, a ver, a mí me parece que la Corte Constitucional en algunos casos ha emitido argumentos que son plausibles de cierto modo y me parece que en otro caso ha ido más allá de lo que la Constitución le permite. ¿En qué sentido? La Corte Constitucional lo que tiene que hacer es analizar si las medidas que quiere implementar el gobierno son o no constitucionales. Por ejemplo, vamos al tema de la castración química, ¿no es cierto? Ahí la Corte le dijo no. La Corte le dijo no, pero no porque sea una pena cruel, una pena Ujú. degradante, ¿no es cierto? Sino porque le dijo no es eficaz, ¿no es cierto? Y yo creo que ahí, eh, a ver, ese debate estuvo incorrecto, pero porque la propia presidencia le llevó a ese debate a la Corte Constitucional, ¿no es cierto? Yo revisé cuáles fueron los argumentos de la presidencia y la presidencia lo que hace es, como fundamento de la pregunta, es enunciarte un artículo de una universidad de Corea, ¿no? De 3 científicos de una universidad coreana que en el mismo artículo te dice que no hay una relación de causalidad entre el aumento de la testosterona y los aumentos de casos de violación. Entonces, ¿cómo puede ser posible que no revises el artículo que tú le estás dando a la Corte? ¿Qué es lo que hace la Corte? Te debate en el mismo campo, ¿no? En el campo de la conveniencia, de la política constitucional, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le dice? Yo tengo 3 artículos más que me dicen exactamente lo mismo que tu artículo, ¿no? Uno del 2013, otro del 2015 y otro del 2021, que demuestran que no hay relación de causalidad, ¿no es cierto? Pero claro, como le digo, yo no creo que la Corte pueda hacer ese tipo de debates, ¿no? De analizar la conveniencia o no de la medida. De Primero, acuerdo. ya la gente decidirá si ellos quieren implementar eso y ya se verá. Pero le digo, me parece que fue la propia presidencia la que le llevó a ese debate a la Corte. Ahora, este cambio que hacen respecto a crear un registro con personas con sentencia condenatoria ejecutoriada por delito sexual, esto ya no está hablando de castración química, sino de un registro. ¿Tendrá problemas para pasar el filtro de la Corte, por ejemplo? Bueno, la Corte ya ha dicho que no es posible, ¿no? Y yo aquí sí debo ser muy
enfático en esto. Me parece que la Corte está equivocada, ¿no? La Corte ha dicho que no se puede juzgar por el pasado judicial, pero la propia Constitución ya lo hace, ¿no es cierto? Impidiendo a funcionarios que hayan sido sancionados por delitos de peculado, cohecho, concusión, volver a las instituciones públicas. Eso es juzgar por el pasado político, ¿no es cierto? Eso es poder poner ciertos Claro. impedimentos. En el caso de los registros de violadores, yo no veo por qué eso afectaría a los derechos. Estamos hablando de personas que de cierto modo tienen unas desviaciones mentales, que de hecho desde la propia ciencia se ha mencionado que es muy complejo tratar de revertir aquello, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hay un interés superior, por ejemplo, el interés superior de los niños, ¿no es cierto? El interés Ujú. superior de la misma gente, de las personas que debe tener conocimiento de que una persona ha tenido al menos ese tipo de tachas en su vida, ¿no? Como le digo, pues para tratar de evitar que estos delitos se sigan Claro. consumando. Me parece que ahí sí la Corte cometió un desacierto, un error, y no es cierto lo que dice. Ahora, tenemos que ir finalizando, doctora Aldrin Gómez, pero una pregunta final que tiene que ver, por ejemplo, con este cuestionamiento que le plantea el presidente a la Corte respecto a que solo se pueda declarar la inconstitucionalidad de leyes presentadas por el presidente, decretos, etcétera, cuando al menos 6 de sus 9 jueces están de acuerdo enmendando la Constitución y, bueno, normalmente 5 de los 9. Aquí plantea que sea uno más de los 9. Ujú. Bueno, primero lo que la Corte le va a decir es por qué solo las del presidente. Claro. O sea, no me justifica, o no sé si se está justificando porque solo las del presidente. Eso como primer punto. Como segundo punto, me parece que no se tiene claro que, por ejemplo, los reveses que ha recibido el presidente han sido 9-0. Entonces yo entendería la pregunta si en la Corte hubiesen ciertos jueces que siguen la línea del presidente o que al menos han demostrado que en los últimos casos siguen esa línea. No ha pasado aquello. De hecho, como le digo, han sido, cuando no 9-0, 8-0, al Ujú. menos, ¿no? Entonces yo no entiendo hacia dónde apunta el presidente con esta pregunta. Entiendo yo que y no quisiera pensarlo así, pero yo creo que el presidente sigue ahondando pues en esta rencilla que tiene con la Corte Constitucional, ¿no? Quiere que le digan que no, para seguirle echando la culpa a la Corte Constitucional, que también tiene cierta culpa, también tiene ciertas cosas en las que no estoy de acuerdo, pero no me parece sano para la democracia esta pelea que se ha formado entre las dos instituciones. Veremos qué sucede al final del día, porque hay algunos temas pendientes que tiene pendiente, valga la redundancia, la Corte Constitucional. Gracias al doctor Aldrin Gómez, abogado constitucionalista. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias a usted, Verónica, siempre un placer. Amigos, 8:43, pausa comercial. Volvemos para conversar con el consultor en comunicación política Carlos Ferrín. Él tiene una postura interesante respecto a una constituyente y bueno, mencionaba que podría ser una oportunidad para reiniciar el sistema y dejar atrás un modelo que ya no conecta con la ciudadanía. Volvemos para hablar sobre ese tema. Su noticiero Sucesos regresa luego de este espacio publicitario. 8 horas.